Los patriotas habían sido descubiertos. La sublevación estaba en peligro. Ante esta situación, se debía hacer algo pronto, pues la presencia del portugués José de Abreu peligraba la revolución. Y ellos, sobre pretexto de que había un peligro de invasión portuguesa, entonces resolvieron hacer un levantamiento de armas. Los planes independentistas se tuvieron que adelantar porque por la visita de José de Abreu, que era enviado de la princesa Carlota Joaquina, con intenciones portuguesas de apropiarse de la provincia del Paraguay. Como el gobernador Velasco estuvo en tratativas con el comandante de Abreu llamado Sousa y que le había prometido una gran guarnición que se encontraba en Río Grande do Sul, a lo cual Velasco desechó, pero se sabía de la presencia de Abreu. Además, él había participado de algunas reuniones. Pero como la conspiración ya estaba al descubierto, entonces se tuvieron que apresurar. Por eso hay una carta de Pedro Juan Caballero llamándole urgentemente al doctor Francia para que venga acá y lo dirija, dicen los documentos. Y estos documentos no son nuevos, puesto que fueron publicados ya por Cecilio Báez. Por la noche, la señora Juana de Lara fue hasta la catedral como desempeñaba el cargo de sacristán. Tenía las llaves del templo. Y tal lo planeado, tocó la campana a las 22 horas, cuyo repique se escuchó en toda la capital. Y era la señal para dar inicio a la revolución. El capitán Caballero, que se encontraba con otros patriotas en la casa de los hermanos Martínez Sáenz, se escabulló junto con el capitán Iturbe por el famoso callejón histórico, pues si salían de la entrada principal de la actual Casa de la Independencia, podían ser observados desde la casa del gobernador. Al rato se presentan al cuartel de la plaza. El encargado de ese establecimiento en aquella noche era el alférez Mauricio José Troche, que estaba acompañado de 34 soldados de infantería provenientes, todos de Curuguatú. Los presos políticos, un centenar de personas, fueron liberados y el cuartel fue cerrado para el acceso de personas. Comenzaron los preparativos mientras la noticia se expandía por Asunción. El gobernador Velasco se encontraba acompañado de otros militares no complotados y del representante portugués José de Abreu. Los preparativos continuaban con el alistamiento de las tropas y el armamento. En 2 ocasiones se presentó el comandante Gamarra para preguntar en nombre del gobernador qué estaba ocurriendo. Incluso a sus tropas se permitió entrar, pero no a él. La tensión en la casa del gobernador cada minuto aumentaba. El obispo García Páez también intentó en vano que le atendieran en el cuartel. Ya tocando el día 15, la comitiva encabezada por Caballero llega frente a la casa del gobernador, llevando consigo una importante guarnición. En un pequeño enfrentamiento se consiguió que la guarnición leal al gobernador, que resguardaba su residencia, huyera. Por medio de Vicente Ignacio Iturbe, hizo llegar al gobernador una nota de intimación. En atención a que la provincia está cierta de que, habiéndola defendido a costas de su sangre, de sus vidas y de sus saberes del enemigo que la atacó, ahora se va a entregar a una potencia extranjera que no la defendió con el pequeño auxilio, que es la potencia portuguesa. Este cuartel, de acuerdo a los oficiales patricios y demás soldados, no puede menos que defenderla con los mayores esfuerzos. En la nota, los sublevados emplazaban al gobernador a que ordenase la entrega de todo el armamento que existiese en la provincia, tanto en la capital como en el interior. Además, le hacían saber que no lo expulsarían del gobierno, ni tomarían represalias sobre su persona, pero que nombrarían a 2 diputados para que lo controlen, mientras Fulgencio Yegros y Manuel Anastasio Cabañas, considerados ellos los líderes de la revolución, llegaban a la capital y decidieran la conformación del gobierno de reemplazo. Los sublevados también exigían que los integrantes del cabildo, conocidos por su españolismo, se aparten de Velasco y que el edificio del cabildo sea cerrado mientras dure el proceso revolucionario. También se debía entregar en manos de los diputados adjuntos las llaves de la secretaría y de la tesorería.
Por último, imponían que la flota amarrada en la bahía no debía zarpar sin el consentimiento de los líderes Yegros y Cabañas. Con respecto al emisario portugués y su comitiva, estos no podían abandonar Asunción y que no se debía prohibir la correspondencia interna de la provincia. Esto quizás para que el interior se entere del desenlace de la rebelión. Pedro Juan Caballero y su nota de intimación con Iturbe, los hermanos Iturbe, quienes son los que intiman a Velasco. La posibilidad de que Velasco entregue la provincia a los portugueses era cierta, posible, y era una manera de resolver el problema, el problema suyo de estar al frente de una provincia en ese estado de cosas. Carlota Joaquina era una posibilidad potable. El apoyo de los portugueses en ese caso era estratégicamente viable. También se da en ese hecho que Caballero dice obedecer órdenes de Yegros o de seguir directivas de los superiores naturales, que eran Yegros y Cabañas. La revolución tensó el ambiente no solo dentro de la casa del gobernador, sino que también fuera de ella. La idea de una revolución sin derramamiento de sangre podía desvanecerse ante una negativa por parte de Velasco de aceptar lo requerido por los revolucionarios representados en el lugar por Pedro Juan Caballero. Ahora llegó para Velasco el tiempo de las decisiones. Una nación estaba por consolidarse en libertad. El gobernador se negaba a entregar la provincia. El emisario portugués, consultado sobre qué se debía hacer en esa circunstancia, le dijo que dilate el asunto en espera del amanecer para ver qué se podía hacer. Ante la negativa del gobernador, Caballero ordenó se emplace frente a la casa del gobernador las 6 piezas de artillería con las que contaba el Paraguay. Y con ese elemento disuasivo, volvió a emplazar a Velasco. Pero esta vez con el condicionamiento de que si volvía a ser negativa la respuesta, se bombardearía la casa de la gobernación. Se le daría un tiempo de reflexión que culminaría a las 8 de la mañana. Las horas pasaban. En el interior de la casa del gobernador, las discusiones de los presentes eran muy acaloradas. Afuera, compartiendo unos mates, aguardaban las tropas revolucionarias. Asunción estaba callada. Es así, por así nomás, también nadie entrega el poder, y estaban muchos intereses políticos y económicos dentro de nuestra provincia. La actitud de Mauricio José Troche con sus uruguateños de entregar la artillería a Pedro Juan Caballero, el hecho de que los otros cuarteles también se hayan sumado inmediatamente, llevó a Velasco a una decisión sensata desde el punto de vista militar, ¿verdad? Porque ninguna resistencia era viable o pasible de obtener un triunfo en esas condiciones. Los patriotas fueron muy inteligentes de la manera en que le imponen a Velasco, y ahí hay una estrategia muy importante, como dijimos, el conformar el gobierno con Ceballos, que era un español pero respetado y amado por los patriotas, y el doctor Francia, que era el mejor en cuanto a intelectualidad y en cuanto a pensamiento y razonamiento. Entonces le ponen a los tres. Por eso no fue muy abruptamente la salida de Velasco, sino fue dentro de un proceso. Al amanecer, el gobernador sale de su residencia aceptando la nota inicial que le fue enviada. Por este motivo se dispararon 21 cañonazos en medio de los festejos de las tropas de Caballero. Así,
Todos los complotados salieron a la luz. Pronto se comenzó a debatir quiénes serían los que controlarían el actuar del gobernador mientras se convocaba un congreso provincial. Al día siguiente, el 16 de mayo, se decidió nombrar a 2 diputados adjuntos al gobernador. Fueron seleccionados el doctor Gaspar Rodríguez de Francia y el señor Valeriano Ceballos. El gobernador Velasco debía consultar todas sus actividades con ellos, quienes lo controlaban con recelo. La primera medida de estos diputados fue comunicar al pueblo lo que acontecía por medio de un bando el 17 de mayo. Las festividades por el acontecimiento tuvieron su réplica el día 21 de mayo, cuando entró en la capital el comandante de los revolucionarios, Fulgencio Yegros, quien se enteró de los pormenores de lo acontecido. Velasco es apartado y encarcelado el 9 de junio, una semana antes de iniciarse las sesiones del Congreso del año 1811. El motivo fue que se confiscó correspondencia suya donde continuaban las tratativas para entregar la provincia a la corona portuguesa. Esto fue explicado en el Congreso, donde se decidió apartar definitivamente al gobernador de cargo alguno. En este Congreso fue electa la Junta Superior Gubernativa. Pero, en todos estos acontecimientos, ¿quién se independizó realmente? Bueno, políticamente el territorio se delimita un poco la provincia del Paraguay como libre de los demás, ¿verdad? Por un lado. Y otra cosa, el pueblo indígena que conforman y que conformaron desde el primer momento el territorio paraguayo, ellos siempre estuvieron independientes. Hasta hoy día ellos están buscando su independencia, a pesar de que son independientes, pero el pueblo, lastimosamente, como dicen ellos, los blancos, lo sometieron a esta vida, a la vida que impusieron con la cultura occidental. Y el Chaco, en la víspera de la independencia. Gracias a Dios el Chaco era un país libre. Era un país libre, eso no necesitaba la independencia porque eran completamente independientes. Nadie se atrevía a entrar más de 40 o 50 kilómetros dentro del Chaco. Obviamente la independencia del Paraguay tampoco debe ser entendida como un cambio en la mentalidad y en la manera de ser y de vivir tradicionales de las personas. Si miramos cambios y continuidades, vamos a detectar que todos los gobiernos que se instalan en la provincia, sobre todo a partir de la dictadura, tienen más continuidades con el modelo colonial que cambios reales. Los indígenas siguen en su estado de cosas, el Estado sigue obteniendo mano de obra de esta gente en forma casi gratuita, el ejército sigue trabajando para el Estado como mano de obra, es decir, la independencia vista desde cambios y continuidades tiene más de continuidades que de cambios reales. Hasta las instituciones de alguna manera permanecen tal cual como estaban. No había un concepto de independencia así real. Era un poco empujados también por la Revolución del Mayo argentino. Si bien fue solo el principio de nuestra consolidación como nación, la Revolución de Mayo de 1811 fue el mejor de los comienzos. No se necesitó de un derramamiento de sangre. El proceso de traspaso del poder fue gradual y por sobre todo tuvo su broche de oro cuando por consenso el primer Congreso marcó la ruta a seguir. Quizás una ruta no muy clara de hacia dónde estos patriotas querían que el Paraguay llegara, pero fue una ruta propia, no impuesta.